ustedes de que las águilas tienen un principio? Las águilas son algo muy especial. Uno de los principios es que las águilas no comen ninguna cosa que esté muerta. ¿Qué dije? Las águilas no comen carne muerta. Las águilas no comen eso. Los zopilotes comen eso. Yo no soy zopilote, amén. Yo no soy zopilote. El Señor dice que si yo espero en Él, yo soy como un águila. Y las águilas renuevan sus fuerzas. ¿Cómo? Mis hermanos, las águilas comen solo cosas frescas. Comen buena alimentación. Yo te pregunto, ¿qué te has alimentado toda esta semana antes de venir aquí a la casa de Dios? Oh, no me digas que has estado viendo Univisión 34, las novelas. Oh, no me digas porque sabes, hoy en día, no hombre, desde las 7 de la noche hasta las 11. Pero ¿cómo sabe, pastor? Es que yo debo de ver lo que andan viendo las ovejitas. Yo debo de saber, a ver, ¿qué hay de nuevo? Veo el TV Guide. Oh, no, ese ya no existe, ¿verdad? Oh, mis hermanos, saben, nosotros nos alimentamos y nuestra fuerza como cristianos la obtenemos durante la semana para venir también a recuperar nuestra fuerza. ¿Pero qué comemos? El águila no come cosas muertas, cosas carnales de este mundo, si estamos alimentándonos. Por eso muchas veces venimos aquí debiluchos espiritualmente, porque deberemos de venir aquí con esas fuerzas renovadas, dándole gloria a Dios aún por los desafíos, amén. Dándole gracias a Dios porque nos hemos alimentado de ese pan que desciende del cielo, que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por eso podemos venir aquí y darle gracias a Dios. Otro de los principios que las águilas tienen es que les encantan las tormentas. Oh, mis hermanos, cuando las águilas ven tormentas, ellas les encanta volar por en medio de ellas. Dice la palabra de Dios que nosotros, los que esperamos en Jehová, seremos como águilas, con renovadas fuerzas. ¿A cuánto les gustan los problemas? Levanta la mano. Oh, pastor, ¿cuántos problemas? Pastor, tengo muchos problemas. ¿Saben qué hacen los pollos, las gallinas, cuando comienza a retumbar el cielo? Se esconden. ¿Qué hacen las gallinas? Se esconden. ¿Pero qué hacen las águilas? Les encanta volar por las tormentas. Los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, serán como las águilas. Mis hermanos, las tormentas están hechas para que tú y yo podamos volar a través de ellas. Dios quiere que crezcamos. ¿Cuántos dicen amén? Y debemos de seguir creciendo. Hemos estado, mis hermanos, compartiendo, y este es el último sermón de esta serie titulada Consejos sobre Mayordomía. Y esta mañana yo quiero enfocarme en una sola palabra que nos va a ayudar a crecer. Quiero enfocarme en una sola palabra que es un desafío para nosotros, pero sabes, este desafío Dios es el que lo hace directamente a cada uno de nosotros. Hemos estado utilizando juntamente con esta serie de sermones este hermoso libro que se titula Consejos sobre Mayordomía Cristiana. Allí hay una serie de secretos que tú puedes encontrar y poner en práctica para que Dios te bendiga en todas las áreas, en tu vida familiar, en tu vida económica, en tu vida de salud. Yo le agradezco a Dios porque nosotros como iglesia tenemos escritos que tienen que ver con todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener un buen hogar? Hijos que crezcan en el temor de Dios. Tenemos escritos de eso. Y este libro, Consejos sobre Mayordomía Cristiana, es un hermoso libro para poder utilizar en nuestra vida y especialmente en la economía. ¿Saben? Si hay algo que estresa el hogar, es
la economía mal manejada. Si hay algo que está destruyendo matrimonios, y es una de las razones principales que hay muchas discusiones entre esposos, tiene que ver con ¿qué? Con la economía. Si hay decisiones que tomamos, mis hermanos, muchas de ellas tienen que ver con esto. Pero Dios nos ha revelado en su palabra y a través de los escritos inspirados, nos ha revelado cómo podemos nosotros mejorar y ser bendecidos en esa área. Les recomiendo, mis hermanos, este libro, Consejos sobre Mayordomía. Hay una palabra y la palabra es pruébenme. Dios usa en su palabra esta hermosa palabra. Vamos a ver, ya se me atoró. Muy bien, si me pueden ayudar ahí arriba. Muy bien. Dice el Señor: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. ¿Qué dice el Señor? Probadme ahora, pruébenme. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que ¿qué? Hasta que sobreabunde. ¿Qué es la palabra? ¿Cuál es la palabra que Dios nos dice a nosotros que hay que hacer? Probadlo. Pruébenme, dice Dios. Pruébenme en esto. Si ustedes me prueban en esto, yo los voy a bendecir. Yo me voy a encargar de bendecirte de una manera amplia, de una manera sobreabundante. Yo pregunto al pueblo de Dios, ¿creemos a lo que dice Jehová en esta mañana, sí o no? ¿Lo creemos? Él dice, pruébame, pruébame. Esa es la palabra de Él. La palabra de Dios continúa diciendo, y a través de su palabra hay muchas invitaciones a probarlo. Él no tiene miedo de que tú lo pongas a prueba. Muchos de nosotros vamos y ponemos a prueba muchas cosas. Antes de comprar un carro, vamos y probamos uno y otro hasta que decidimos. Vamos y vemos y comparamos cuando andamos comprando casas. Hasta para comprar ropa, ¿no la andamos qué? Probando. Cuando vamos a un restaurante, ahí andamos probando a ver si es rico. Mis hermanos, Dios dice, pruébenme ahora. Dice en Salmos 35:8, gustad y ved. ¿Qué dice? Gustad y ved que es bueno ¿quién? Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Él dice, pruébenme. En la palabra de Dios nosotros vemos a hombres y mujeres que probaron a Dios, pero la manera que lo probaron no fue para ver si le creían o no. Cuando Dios nos invita a probarlo a Él, nos está invitando a experimentar su poder. Nos está invitando a experimentar su completa manifestación. Nosotros deberíamos de estar rodeados, mis hermanos, día tras día de las grandes manifestaciones poderosas de Dios. Así vivió el pueblo en antaño. Así vivió el pueblo cuando Jesús vino. Así vivió su iglesia llena de manifestaciones poderosas de Dios. Gedeón, nos dice la palabra de Dios, que cuando se le apareció a él, Gedeón le dijo, si me he ganado tu favor, dame una ¿qué? Dame una prueba. Dame una prueba de que realmente eres tú quien habla conmigo. ¿Alguna vez tú has probado a Dios? Él te invita a que lo pruebes. Gedeón tenía una tarea muy grande delante de él. Estaba bajo la esclavitud, estaba escondido. Estaban siendo asaltados constantemente por el enemigo. Y en medio de esto, cuando se le aparece Dios, en medio de la calamidad, en medio de la necesidad, Él
pide una prueba. Yo quiero una prueba. Manifiéstate, por favor. Y Gedeón, al probar a Dios, miren lo que sucedió. Jueces capítulo 10 versículo 40 dice de que aquella noche Dios lo hizo así. Pruébame, pruébame, dice el Señor. Hay dos razones por las cuales Dios pide que nosotros lo probemos. ¿Saben cuál es? La primera: pruébenme para que sepan que yo soy quien digo que soy. Yo soy Jehová Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy Jehová de los ejércitos. Los títulos de Dios están allí para que tú y yo los probemos, para que tú y yo los pongamos a prueba. Él quiere y dice: pruébenme para que vean que yo soy quien soy, que yo soy quien digo quien soy. Y número dos, para que ustedes sepan y crean que yo hago lo que prometo. Él dice: pruébame porque yo quiero hacer aquello que yo he prometido hacer. Y si Él lo ha prometido, mis queridos hermanos, entonces Él lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Él lo va a cumplir. Yo te animo esta mañana que después de este tema tú puedas poner en prueba a Dios. Que lo pruebes en tu mayor necesidad, que lo pruebes en tu mayor dificultad, que lo pruebes en los momentos más difíciles de tu vida, que lo pruebes. El Señor dice: pruébame. Saben que como pueblo el Señor ha sido puesto a prueba. Manifiéstate a tu pueblo, querido Dios. Y saben que hubo una iglesia que puso a prueba a Dios para que se manifestara con poder. Y esta iglesia le llamo yo la iglesia del desierto. Esta iglesia del desierto probó que Dios es poderoso. Esta iglesia que estoy hablando es el pueblo de Israel cuando salió de Egipto rumbo ¿hacia dónde? Hacia Canaán, la tierra prometida. La iglesia del desierto puso a prueba a Dios y comprobó que Dios es un Dios poderoso. ¿Cómo? ¿Cuál era la condición en la que se encontraban ellos cuando Dios vino a probarse a ellos? ¿Saben cuál era la condición? La condición del pueblo de Dios era esta. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. El pueblo de Dios puso a prueba a Dios para que se manifestara con todo su poder cuando estaban en la peor condición de sus vidas. Habían pasado 400 años desde que ellos habían estado en una esclavitud severa allá en Egipto. Y cuando Dios envió a Moisés, Él lo envió porque Él no puede tolerar ver a su pueblo atado en la esclavitud. Él no puede tolerar ver a su pueblo ser oprimido. ¿Qué pruebas les daré?, dijo Moisés. Oh, tú les dirás que yo soy el quien soy, que yo soy Jehová Todopoderoso. Diles eso. Y cuando vino Moisés, el pueblo tuvo dificultades en creerle, así como en muchas ocasiones nosotros tenemos esa dificultad. ¿Será que Él se pueda manifestar? Hemos estado atados en esclavitud tantos años. Dios dijo a su pueblo: he visto la aflicción de él y he oído su clamor, pues conozco sus angustias. Yo quiero decirte esta mañana que Dios conoce tus angustias. Amén. Que Dios conoce tus aflicciones, que Él escucha tu clamor y que Él nos invita como pueblo que lo probemos. Pruébenme, dice Dios, pruébenme. La
palabra de Dios continúa diciendo: y he descendido para librarlos de la mano de Egipto y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, tierra que fluye leche y ¿qué? Y miel. Pero para llegar a la tierra prometida, a la tierra buena de que fluye leche y miel, Dios tenía que probarse a ellos. Dios tenía que manifestarse, y el pueblo dijo: ok, vamos a ver entonces quién es este Dios todopoderoso, porque casi estaba borrado de la mente del pueblo de Israel. Cuando fue Moisés ante el faraón, fíjense con qué propósito Dios quería salvar a la iglesia del desierto. Dios vino Moisés y dijo a faraón que dejara ir a su pueblo. Y faraón respondió: ¿quién es Jehová? Oh, ¿quién es Jehová? Faraón no conocía al Dios verdadero. Faraón conocía y adoraba a los dioses falsos, aquellos ídolos falsos de Egipto. ¿Quién es él para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco lo dejaré ir a Israel. Oh, Faraón estaba a punto de darse cuenta quién era Jehová. Amén. No sabía lo que preguntaba. Pero saben, si él no sabe quién es Jehová, pero su pueblo sí sabe quién es Jehová, el Dios todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Yo sí sé quién es Jehová. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios de los ejércitos. ¿Y cuál es la razón que él quería que su pueblo saliera de Egipto? ¿Saben cuál era la razón? Una sola razón. Era para adorar a Dios. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios. El propósito que Dios quería salvar a Israel era para sacarlo de la idolatría, para rescatar un verdadero culto de adoración. El mismo pueblo de Israel estaba en medio de la idolatría y estaban adorando a los dioses falsos de Israel. Y ya no creían en el poder de Dios, sino que ellos estaban ahora acostumbrados a los mitos y a las historietas de los ídolos y de los dioses de Egipto. ¿Cuál era el método que Dios utilizó para llevarlos a adorar, para rescatarlos de la idolatría? ¿Saben cuál es el método? El método que Dios utilizó. Le dijo al pueblo: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Me voy a manifestar de una manera poderosa. Amén. ¿Cómo voy a sacarlos? Con poder. ¿Cómo voy a liberarlos de la esclavitud? Con poder. ¿Cómo? Con brazo extendido y con juicios grandes. ¿Se acuerdan de las 10 plagas? Saben que las 10 plagas, queridos hermanos, que Dios utilizó, era una pelea entre el Dios verdadero y los dioses falsos de Egipto. Nosotros sabemos, y a través de la historia, de que cada uno de estos dioses, cada una de estas plagas que Dios utilizó, era enviándole un mensaje, y Dios probándose de que Él era un Dios verdadero y poderoso en contra de los dioses muertos y débiles que tenía Egipto. Cuando Moisés transformó el Nilo en sangre, él estaba peleando con el Dios que se llamaba Hapi, el Dios del Nilo, y con otro Dios que se llamaba Gnum,
que era el guardián del Nilo. Los hebreos, el pueblo de Israel, le tenían miedo al río de Egipto, porque les habían metido en su mente de que había un dios guardián egipcio cuidando el río Nilo. Pero ahora viene Moisés y Dios a través de él vuelve en sangre el río Nilo, y allí está destruyendo toda esa cuentereta de los dioses falsos de Egipto. Cuando viene la plaga de las ranas, había un dios en Egipto que se llamaba Ect, que era una diosa en forma de rana. Tenía una cabeza como forma de rana. Y veneraban a la rana, mis hermanos. Pero Dios viene ahora y trae esta plaga y causa la multiplicación de las ranas de tal manera que hostigaron y ellos clamaron al Dios, a la diosa con la cabeza de rana: quita estas cosas de nosotros. Pero saben, solamente el Dios poderoso pudo hacer eso. Amén. Cuando Dios envió a los piojos, fue la tercera plaga. Cuando envió a los piojos, mis hermanos, allí estaba atacando al dios egipcio llamado Geb, que era el dios de la tierra. Adoraban aún a los piojos. Hoy en día nosotros le echamos veneno, ¿verdad? Cuando Dios envió en la cuarta plaga de las moscas, había un dios que se llamaba Auchit, que era el dios en forma de mosca. Allí Dios está teniendo una guerra contra los dioses falsos de Egipto, y el pueblo de Israel está viendo a Dios manifestarse y están diciendo: mira, Él es un Dios todopoderoso. Los dioses falsos de Egipto no pueden contra Él. Cuando vinieron la peste en contra del ganado, había un dios que se llamaba Fat, que era la diosa con cabeza de vaca. También allí los dioses no pudieron hacer absolutamente nada. Cuando vinieron las langostas, había un dios que se llamaba Serafis, que protegía a Egipto de las langostas. Cuando vinieron las tinieblas sobre toda la tierra de Egipto, Ra, el dios del sol, y Toot, el dios de la luna, fue inútil lo que ellos podían hacer. Dios estaba manifestando poderosamente a Egipto como el Dios verdadero. Pruébenme. Israel lo estaba comprobando de que Dios realmente era un Dios poderoso. Mis hermanos, Dios estaba salvando a su pueblo de la adoración falsa. Habían cientos de dioses, y todos estos dioses en forma de ídolos, manifestando a través de las historias su supuesto poder. Estos dioses, saben, también vivían en la mente del pueblo de Israel, y Dios los quería salvar de esa falsa adoración. Oh, mis hermanos, Dios estaba salvando a su pueblo de una adoración falsa, y ahora Dios quiere salvar a toda la familia de esa falsa adoración. Por eso les digo yo, mis hermanos, que la adoración que tenemos aquí en la iglesia es en el contexto de las familias. Cuando Dios se preparaba con la última plaga, mandó a decir a Moisés en Éxodo 12:3: hablad a toda la congregación de Israel y diles: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero, díganlo todos, ¿por qué? Por familia. Él quiere salvar a toda la a toda la familia. Él quiere salvar a toda la familia. Y continúa diciendo en el versículo 7: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que han de comer. Pues yo pasaré, dijo Jehová, aquella noche por la tierra de Egipto,
y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de ¿quién? De Egipto. Dios estaba destruyendo una adoración falsa para llevarlos a una adoración verdadera. Dios estaba destruyendo una adoración falsa y salvando a la familia de ese estilo de adoración. Esa noche, mis queridos hermanos, Dios convocó a los ancianos del pueblo de Israel, y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la Pascua. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. ¿Saben esta última plaga a qué Dios está atacando y destruyendo esa falsa adoración? Está atacando al mismo Faraón. Faraón se consideraba como un dios y su hijo se consideraba como un dios también. El pueblo de Israel lo reverenciaba también, pero Dios esa noche tuvo que destruir el último dios y mostrarle quién era verdaderamente Dios. Al destruir a los primogénitos de Israel, de Egipto, allí el pueblo de Israel fue libre. Cuando todos los dioses estaban destruidos, porque saben, hermanos, el ser humano a veces tiene que experimentar esto y lo otro y se da cuenta de que no hay solución, de que no hay poder, que solamente el poder se encuentra en Dios, en un Dios verdadero, en un Dios vivo, en un Dios todopoderoso. 400 años tuvo que pasar Israel bajo esa esclavitud, esa adoración falsa. ¿Y cuál fue el propósito al salir de Egipto? ¿A dónde iban? ¿Iban a una fiesta? ¿A dónde iban? La palabra de Dios nos dice en Éxodo 25:8 que ahora, cuando salió Israel por el desierto, Dios les dijo a ellos: háganme un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ¿quién? En medio de ellos. ¿Saben? He descendido para librarlos de esa adoración falsa, pero ahora yo quiero un santuario. Yo quiero morar con ustedes. Yo quiero estar con ustedes. Como ustedes han visto el poder que he manifestado en contra de los dioses falsos de Egipto, ahora yo quiero andar con ustedes y manifestar mi poder entre ustedes. Pruébenme. Eso Dios siempre ha hecho, ha invitado a su pueblo. Y Dios ahora quería un santuario para él. Nosotros tenemos idea de lo que es y lo que Israel construyó allá en el desierto. Israel construyó un santuario. Este santuario era algo muy especial. Este santuario estaba rodeado y solamente había una sola entrada. Y la entrada tenía 3 puertas grandes que de cualquier ángulo, de cualquier persona que se aproximaba al santuario podía ver la entrada. Cuando se acercaba con el cordero, el pecador encontraba allí los colores púrpura, azul. Tenía el mensaje de que estaba viniendo a ver a un rey. Todos los instrumentos del santuario que Dios pidió eran hechos a propósito. Había un altar, había un cordero,
En este santuario que Dios pidió, habría un sacerdote, habría un lavadero, habría entonces allí ministración de sacrificios. Dios pide ahora y quiere establecer una adoración verdadera. Ellos tenían en mente la adoración de Egipto. ¿Se acuerdan cuando ellos estuvieron al monte de Sinaí? ¿Y qué es lo que hicieron allí? Levantaron un becerro de oro, porque Israel tenía en su mente una adoración falsa. Pero Dios los trae a una adoración verdadera y está a punto de mostrarles el verdadero mensaje de la adoración al Dios vivo y poderoso. Allí también encontrarían, como lo pueden ver ustedes, la mesa del pan. Allí habría un candelabro de oro con las luces que nunca se apagaban. Allí habría un altar del incienso. Allí en ese santuario que Dios pidió que le construyeran, habría un arca donde estaban los 10 mandamientos. Allí se manifestaría Dios poderoso. Allí los sacerdotes hablarían con Jehová y darían el mensaje a su pueblo. Esa era la adoración que Dios quería, y todo esto estaba prefigurando la adoración verdadera. ¿A quién? A Cristo Jesús. Todo el santuario hablaba sobre Jesús, hablaba de Él desde el inicio hasta el fin. La manera que estaba cubierto, mis hermanos, ese hermoso santuario, todo manifestaba y señalaba a Cristo Jesús, de que Él debía ser adorado. Oh, mis queridos hermanos, el sacerdote prefiguraba al sacerdote Cristo Jesús. Ese sacerdote, allá en Egipto habían sacerdotes, ¿saben? Y habían sacerdotisas. Pero en el pueblo de Dios habrían sacerdotes que estaban intercediendo ante Dios. Y todo esto señalaba la adoración al Dios verdadero, al Dios todopoderoso. Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel: no sigan el sistema de Egipto, de esclavitud y de idolatría. Yo no quiero que adoren de esa manera. Háganme un santuario donde yo me encontraré allí con ustedes. ¿Y cómo iban a hacer este santuario? ¿Cómo? ¿Saben? Dios pidió la cooperación del pueblo para este santuario, porque así siempre lo hace. Dios tiene esos planes, pero también necesita la cooperación de su pueblo. Miren el pedido que hizo Moisés cuando Dios les dijo: háganme un santuario. Jehová habló a Moisés diciendo: dile a los hijos de Israel que tomen para mí una ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, y con esa ofrenda harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos. Amén. ¿Cómo iban a edificar este templo? Ellos venían de edificar templos a los dioses paganos. Ellos eran expertos en hacer imágenes, en ídolos. Pero Dios ahora les está diciendo: ahora me van a construir un santuario, pero va a ser diferente. No van a ver las tremendas estatuas allí con cabezas de perro, con cabezas de mosca. No. Lo único que ustedes van a ver allí va a ser un sacerdote. Y van a ver a una oveja que va a ser cortada y va a derramar sangre. Pero ellos, Israel, todavía decían: no, queremos un ídolo. Y lo hicieron un becerro. Pero Dios se propondría a que la adoración de ellos fuese diferente. Con la ofrenda, mis hermanos, que Moisés recogió, dice la palabra de Dios que tomaron delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio. Dice: para la obra del servicio del santuario.
a fin de construirla, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana, ¿saben? Porque ellos habían visto la manifestación poderosa de Dios. Por eso ellos daban con alegría para la construcción del santuario. Pero ¿saben qué sucedió? Los constructores del santuario dieron una noticia a Moisés. Le hablaron a Moisés diciéndole: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga para la construcción del santuario. Están trayendo mucho. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni ninguna mujer haga más para la ofrenda del santuario. Ya no más. Estaban tan emocionados de que iban a hacerle un santuario al Dios poderoso, al Dios verdadero, después de haber visto cómo Él destruía a los dioses falsos de Egipto. Todos quieren estar con el ganador, ¿sí o no? Claro que sí. Oh, cuando gana nuestra selección, oh, ganamos. Y cuando pierde, ¿qué decimos? Ah, perdieron. Yo quiero decirte, tú y yo estamos al lado de aquel que nunca ha perdido. El pueblo de Israel daba con gozo y alegría. Daban esas ofrendas para construir ese santuario. Así que le impidió Moisés al pueblo ofrecer más, pues tenían material en abundancia para hacer toda la obra. ¿Y qué? Y sobraba. Un pueblo agradecido por la liberación de la esclavitud. Un pueblo agradecido de que habían sido salvos de una falta adoración. Probaron que Dios era bueno y que Dios es ¿qué? Poderoso. Mis hermanos, el arca siempre se mantuvo allí en medio. El arca siempre estuvo allí en su lugar. Dios verdaderamente cumplió su palabra al Él decirle a su pueblo que Él iba a morar allí con ellos, y el pueblo tenía seguridad. Pruébenme. El pueblo de Israel lo probó y comprobaron que Él es bueno, que Él es Dios todopoderoso. Hoy en día Dios quiere hacer un desafío también para esta iglesia. Es más, en los años 70, finales de los 70 y principios de los 80, esta iglesia también probó a Dios todopoderoso. Esta iglesia Spanish American, la hispanoamericana, también tuvo su travesía, también tuvieron sus momentos de crisis, también tuvo sus momentos de dudas, como el pueblo de Israel la tenía. ¿Cómo era nuestra iglesia cuando se iba a colocar aquí en este lugar? Nuestra iglesia, que ustedes y yo hoy en día estamos gozando de ella, vino de esta manera. Vino en pedazos a este lugar. Habían 1000 miembros en esta iglesia, allá en el Paulson Hall, aquí en el White Memorial. Y se estaba acabando el lease, el contrato de 15 años. Y el White Memorial Hospital la iba a destruir. Ya no iban a utilizar ese lugar, sino para construir un parking. Los 1000 miembros que habían allí, al pensar que se iba a destruir ese lugar, pensaron: bueno, ¿y dónde vamos a adorar de aquí en adelante? Ese grupo de 1000 personas eran dueños o tenían unas propiedades, pero solo tenían $20,000 y necesitaban 2 millones para construir. No había mucho por ese lado. Pero esa iglesia decidió probar a Dios, decidió tomar a Dios a prueba,
para que Él se manifestara con su poder, para que Él se manifestara con todo lo que Él es. Y la iglesia que hoy en día se llama la iglesia del milagro, pensaron, ¿por qué no mover la iglesia a un espacio baldío solamente a unas cuadras de aquí? Hombres y mujeres llenos de fe y llenos del Espíritu Santo, y un pastor lleno con esa visión que Dios le había dado, el pastor Arnold Trujillo, se decidieron cambiar 20,000 pies cuadrados y moverlos. Los contratistas dijeron, no se puede hacer eso. Lo podemos intentar, pero hay que cortar electricidad a la ciudad. Hay que hacer un movimiento gigantesco. Pero saben, cuando hay un grupo de hombres y mujeres llenos y llenas de fe, no hay nada imposible para ellos. Amén. Cuando están al lado de un Dios todopoderoso, no hay nada imposible para ellos. Y fue entonces que la iglesia se partió en 3 partes. Y cantando el himno por la Brooklyn, no se llamaba la César Chávez, cantando el himno Más allá del sol, y llevando ahí sus pancartas, yendo los clubes de conquistadores, llevando allí los 10 mandamientos, diciendo que era la iglesia del milagro. Se estaba llevando a cabo el movimiento más grande de un edificio hecho aquí en esta área. Mis queridos hermanos, los periódicos, las estaciones de radio vinieron a ver qué era lo que sucedía. Vieron a hombres y mujeres llenos de fe caminando, arrastrando un edificio partido en 3, que hoy es donde tú y yo nos sentamos. Cortaron las líneas de teléfono, cortaron la electricidad, y ellos llegaron a este lugar. Antes había una gas station allí. No había las cosas que hoy en día vemos nosotros. Y saben, hay hombres y mujeres de las cuales yo estoy hablando que estuvieron presentes. Levanta tu mano si tú estuviste allí. Bendito sea Dios. Oh, mis queridos hermanos, el 10 de abril de 1982 se inauguró esta iglesia que llegó en pedazos aquí a este lugar. Los hombres y las mujeres, mis hermanos, por los próximos años probaron a Dios. No tenían dinero, pero se propusieron en su corazón probar al Dios todopoderoso, de que Él los iba a bendecir con sus diezmos, con sus ofrendas, para que en este lugar, en gratitud a Dios por haberlos librado a ellos, iban a abrir un lugar donde te pudiera adorar al Dios verdadero, al Dios todopoderoso. Ellos tomaron la palabra que dice: y me harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos. Y cuando los ojos vieron un edificio que iba a ser demolado, un edificio que iba a ser basura, hombres y mujeres de esta iglesia vieron un santuario para Dios, para adorarlo en medio de esta hermosa ciudad. Y desde 1982 esta iglesia ha hecho un santuario donde Dios se ha manifestado. Aquí yace el edificio, aquí yace como testimonio de que sí podemos poner a prueba a Dios, de que sí Dios se puede manifestar. Saben, Dios se ha manifestado con su pueblo a través del banco de comida, a través de darle alimentos a muchas personas de la comunidad, como lo hacen miércoles tras miércoles el equipo del Food Bank. Aquí se ha manifestado Dios y se sigue manifestando en este santuario donde se adora al Dios vivo y verdadero, a través de dar la bendición a las familias,
donde Él se encuentra contigo y como madre y como padre te dice: yo voy a salvar a tus hijos. Aquí Dios se ha manifestado cuando por años aquí en este lugar se han dedicado a hijos y a hijas al Señor. Aquí los padres han hecho las mayores y fervorosas oraciones a favor de sus hijos. Y yo bendigo el nombre de Dios con todos ustedes y que sus hijos han sido bendecidos. Aquí, mis queridos hermanos, en este lugar, Dios se ha manifestado con el mayor milagro, con el milagro de salvar a alguien para la vida eterna. Amén. Este lugar que iba a quedar como basura, quedó como testimonio de que Dios mora aquí en este lugar. Oh, mis queridos hermanos, lo probaremos hoy en el 2015. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quisieran creerle a Jehová también de que Él sigue con la iglesia del milagro? El Señor dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme, iglesia, pruébenme, pruébenme ahora en esto como ustedes me han probado en el pasado. Probadme ahora en esto, dice Jehová. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En esta mañana, para concluir, pregunto: ¿cuántos que hoy en día están sentados en la iglesia del milagro agradecen a Dios por la liberación de la esclavitud del pecado y la liberación de Satanás? ¿Cuántos agradecen a Dios porque hoy son libres en Cristo Jesús? Levanten su mano. ¿Cuántos en esta mañana agradecen a Dios porque Él nos ha proveído este hermoso santuario para adorarle, que fue partido en tres y que hoy en día está como un testigo poderoso de lo que es posible cuando el pueblo de Dios se dispone a probar a un Dios todopoderoso? ¿Cuántos agradecen a Dios por este lugar? ¿Se quieren poner de pie conmigo, por favor? Todo aquel que está agradecido por este lugar se ha puesto de pie. Él nos ha librado de una adoración falsa a una adoración verdadera. Él nos ha liberado de la esclavitud del pecado a la libertad que hay en Cristo Jesús. Pregunto en esta mañana, y saben, tengo una invitación. Esta iglesia, esta tu iglesia del milagro, esta no es tu casa ni mi casa. Esta es la casa ¿de quién? Esta es la casa de Jehová. Lo que otros veían como basura, Dios dijo: no. Este es el lugar donde se va a adorar mi nombre. Este es el lugar donde yo voy a salvar a mis hijos. Pero yo tengo una invitación como la hizo Moisés, ¿saben? De probar a Jehová. Pruébenlo. Pruébenlo en lo que dice su palabra. Pruébenlo con sus diezmos y sus ofrendas. Pruébenlo. Y verán si no os abro las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunden. ¿Cuántos en esta mañana quisieran probar a Dios en esta área, en el área de los diezmos y de las ofrendas, y ver su manifestación poderosa? Quiero pedir a los diáconos que pasen en este momento. Todo aquel que quiere hacer un pacto con Dios en gratitud por esta casa, en gratitud por ser liberados de la esclavitud y en gratitud porque adoramos a un Dios poderoso, todos recibirán este sobre. Todos van a recibir este sobrecito aquí. Todos van a recibir este sobre. Este sobre, mis hermanos, es la señal del pacto que nosotros haremos con Dios
sábado tras sábado, en agradecimiento de que Él nos ha bendecido. Sábado tras sábado, mi familia y yo, con gozo y alegría, estamos poniendo a Dios en prueba. Saben, no es porque no creemos en Él, sino porque Él ha prometido darnos sus bendiciones. Amén. Y esta será la señal de nuestro pacto. Al decirle a Dios, sabes, esto es lo tuyo y también para mi iglesia, este edificio. Y número 2, hoy es el primer sábado del mes, ¿saben? Y cada primer sábado del mes, no me quiten el PowerPoint por favor, no he terminado. Cada primer sábado del mes yo voy a invitarlos a hacer algo que el mismo Dios invitó al pueblo de Israel a hacer. Dios invitó a su pueblo a traer una ofrenda llamada la ofrenda de las primicias. Dios dijo, el primero no era Faraón ni su hijo, el primero soy ¿quién? Yo, Dios. Por eso dijo, conságrame a tu primogénito, conságrame al primogénito de tus ganados, conságrame al primogénito de tus frutos. Lo primero que entra, conságramelo, dice Dios. Y Él invitó, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias. ¿Y saben? Nosotros vamos a practicar de aquí en adelante una gran bendición. Se llama la ofrenda de las primicias. ¿La ofrenda de qué? De las primicias. Yo quiero pedir, hermano Henry, si me puede traer esta canasta, por favor. La puede poner aquí en medio. Y saben, en gratitud a Dios, yo quiero invitar al pueblo esta mañana, como Moisés. La palabra de Dios dice que Moisés le dijo al pueblo, tráiganme una ofrenda y harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Cada primer sábado del mes nos vamos a venir a consagrar a Dios. Yo como padre primero, a mis primogénitos después, y en agradecimiento a Dios, yo y mi esposa, le pido a mi esposa que pase aquí, a mis hijas, vamos a depositar una ofrenda de primicias a nuestro Dios en esta canasta. Yo pregunto en esta mañana, ¿habrá un pueblo con el corazón lleno de gratitud también? Esta no es una ofrenda, aquí no vamos a poner los diezmos ni las ofrendas que corresponden a esto, a este sobre, no. Aquí vamos a poner una ofrenda de primicias. ¿Habrá alguien en esta mañana que está agradecido a Dios por todas sus bendiciones y quisiera dar una ofrenda de primicias a Dios esta mañana? Este no es el momento de los diezmos, este no lo es. Pero el que esté agradecido a Dios porque ha sido liberado de la esclavitud, porque ha encontrado una iglesia donde adorar, porque ha encontrado al Dios Todopoderoso. Si hay agradecimiento porque Él te ha bendecido de una enfermedad, porque Él te ha proveído para tu vida, para tu trabajo. Si hubiese personas agradecidas a Dios esta mañana, yo los invito a que una vez al mes traigan esta ofrenda de primicias, la primera ofrenda en gratitud a Dios. Los invito en este momento a pasar. Si nosotros en nuestro corazón no lo proponemos, ¿saben? Y probamos a Dios en esta área, Dios nos va a bendecir de una manera abundante. Yo no doy porque tengo, yo no doy porque me sobra, yo doy porque yo adoro al Dios verdadero y poderoso. Amén. Yo doy porque Él me dice que cuando yo doy, Él me bendice. Y yo doy porque esta es la casa de Jehová, la casa donde Él se ha manifestado poderosamente. Quiero pedir ahora
que hagamos una oración. Y entonces los diáconos van a pasar a recoger los diezmos y las ofrendas. Esta es la ofrenda de primicias. Los diáconos, después de esta oración, pasarán a recoger los diezmos y las ofrendas. Sí. Vamos a orar. Pueden seguir pasando mientras oramos. Oh Dios Todopoderoso, nos encontramos, Señor, en esta hermosa iglesia, la iglesia del milagro, donde tú, Señor, te has manifestado y donde tu pueblo escuchó una vez su voz decir: construyanme un santuario y yo moraré allí en medio de ellos. Y a lo largo de los años, eterno Dios, tú te has manifestado poderosamente. Gracias por darnos un santuario como este, que aunque vino en 3 pedazos, eterno Dios, hoy en día está en uno solo. Y tu pueblo aquí adora y glorifica tu santo nombre. Con corazones agradecidos, eterno Dios, como el pueblo de Israel, hoy damos una ofrenda para tu casa. Padre, recíbela, es para ti, para el embellecimiento de tu obra, para el avance de ella. Bendícenos, Señor, porque te vamos a poner a prueba, sí, Dios, al dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, como dice tu palabra. Pero manifiéstate poderoso, Señor, en nuestra vida. Salva a nuestros hijos como lo has prometido. Danos tu bendición, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pueden tomar asiento. Vamos a poner un video, por favor. Los diáconos se preparan a recoger los diezmos y las ofrendas, por favor.